Hola, bienvenidos a COP Desarrollo. En el vídeo anterior preparamos el proyecto añadiendo los assets que usaremos en estos primeros tutoriales del curso y posicionando los elementos que usaremos en la escena. En el vídeo de hoy vamos a empezar a mover el vehículo utilizando las físicas de Unity. Unity cuenta con componentes para el comportamiento físico de vehículos, como por ejemplo el Wall Collider, pero son bastante más complicados de usar que el método que utilizaremos para controlar a los vehículos, ya que estos componentes suelen usarse más para la simulación que para juegos arcades sencillos y divertidos como el que vamos a desarrollar. Como queremos que nuestro vehículo se mueva usando físicas, vamos a usar un objeto Sphere al que añadiremos un Rigid Body y el cual usaremos para controlar las físicas de nuestro vehículo. Para ello nos desplazaremos a la jerarquía y haremos clic con el botón derecho sobre el objeto jugador. En el menú seleccionaremos 3D Object y en el menú desplegable Sphere. Una vez creada la esfera, nos dirigiremos al inspector y vamos a modificar su escala en los tres ejes, pasando de 1 a 2.5 para que se ajuste a las dimensiones de la cabina del vehículo. Seleccionamos Sphere y cambiamos la escala de 1 a 2.5 en los tres ejes. Mediante el botón Add Component vamos a añadir un nuevo componente a la esfera. Este componente será un Rigid Body. El componente Rigid Body se utiliza para simular físicas realistas en los objetos. Al agregar un Rigid Body a un objeto, este se verá afectado por la gravedad y otras fuerzas físicas como la fricción, la velocidad y las colisiones. Esto permite que el objeto interactúe entre sí y con el entorno de manera más natural. Debéis tener en cuenta que para que un componente Rigid Body funcione correctamente, el objeto debe tener un componente Collider. En este caso, al crear la esfera, esta se ha creado con un componente Sphere Collider. El componente Collider se utiliza para definir la forma y el tamaño de un objeto en el mundo del juego, para que pueda interactuar con otros objetos. Básicamente proporciona una envoltura invisible alrededor del objeto que detecta las colisiones con otros objetos en el juego. Cuando dos Collider entran en contacto, se puede detectar la colisión y realizar acciones como activar eventos o cambiar el comportamiento del objeto. Hay varios tipos de Collider en Unity, cada uno con sus propias características y usos específicos, como Box Collider, que se utiliza para colisiones cuadradas o rectangulares, Sphere Collider para colisiones esféricas y Capsule Collider para colisiones en forma de cápsula. Estos colliders se pueden ajustar y configurar para adaptarse a las necesidades específicas del objeto que estamos creando. Ya sabemos qué son y qué hacen estos componentes, así que hacemos clic en el botón Add Component y en el buscador pondremos Rigid y automáticamente el menú cambiará para mostrarnos los componentes que contienen la palabra Rigid en su nombre, en este caso Rigid Body y Rigid Body 2D. Como el juego que estamos desarrollando es en 3D, seleccionaremos Rigid Body. Una vez añadido el nuevo componente al objeto Sphere, si nos fijamos en la esfera podemos ver que se encuentra debajo del modelo del vehículo y entrando dentro del plano que usaremos como suelo, y queremos que esté reposando sobre el plano y no a través de él. Para solucionar esto vamos a desplazar la esfera sobre el vehículo utilizando la herramienta Mover. Seleccionamos la flecha verde y con el botón izquierdo ratón pulsado desplazamos la esfera sobre el vehículo. Recordar que antes de mover la esfera la colocamos en la posición 0 en los tres ejes. Si ahora ejecutamos el programa, podremos ver que la esfera cae hasta colisionar con el suelo. Si nos fijamos en el inspector, podemos ver que para que la esfera esté colisionando con el plano, en mi caso la posición en el eje Y es de 1.25. Paramos la ejecución del programa y en el inspector con la esfera seleccionada modificaremos el valor del eje Y al valor que se mostraba en el eje Y durante la ejecución del programa, en mi caso 1.25. De esta manera la esfera estará perfectamente posicionada sobre el suelo. Nuevamente con la herramienta Mover posicionaremos la esfera más o menos en el centro de la cabina del vehículo. No pasa nada si nos queda un poquito más a la derecha o a la izquierda, es simplemente por estética. Podemos observar que la esfera queda muy mal en el centro del coche y lógicamente durante el juego no queremos que sea visible. Aunque esta esfera se encargue de las físicas del movimiento del vehículo, solo deseamos que se vea el coche. Para lograr esto, con la esfera seleccionada, nos dirigimos al inspector y desmarcaremos la opción Mesh Renderer, que es el componente encargado de renderizar la esfera. De esta manera, la esfera desaparecerá y solo podremos ver una silueta verde que corresponde al Sphere Collider y en la cámara solo nos mostrará el vehículo. Pero de momento vamos a seguir dejando marcado el Mesh Renderer para que se siga viendo la esfera. Ya lo desmarcaremos más adelante. Ya lo tenemos todo listo para ponernos con el movimiento del vehículo, así que vamos a crear un script que será el encargado de controlar el comportamiento del vehículo. Para ello nos dirigimos a Asset y haremos clic con el botón derecho del ratón. En el menú seleccionaremos Create y en el menú desplegable Folder y crearemos una carpeta a la que denominaremos Scripts.
Esta carpeta contendrá todos los scripts que utilizaremos en el proyecto. Recordad que siempre hay que intentar mantener el proyecto lo más organizado posible, mediante la creación de carpetas para los distintos recursos que se emplearán en el proyecto. Entramos dentro de la carpeta script y haremos clic con el botón derecho del ratón. En el menú seleccionaremos Create y en el menú desplegable Cesar Script y le cambiaremos el nombre por Control Vehículo. Abriremos el script control vehículo con nuestro editor de código. Voy a ajustar el tamaño de la fuente para asegurarme de que podéis seguir fácilmente el código que estaremos desarrollando. Vamos a empezar creando una variable pública de tipo RigidBody a la que denominaremos RB-esfera. Esta variable contendrá una referencia al componente RigidBody de la esfera que acabamos de crear. Esto nos permitirá acceder a las propiedades y métodos del RigidBody de la esfera, como la velocidad, la masa, la gravedad y modificarlas mediante código durante la ejecución del juego. Subimos aquí y ponemos public RigidBody RB esfera. Nos desplazaremos al final del código, antes de la última llave, y vamos a añadir el método FixUpdate. Este método se utiliza para manejar cálculos de física, como el movimiento de objetos afectados por la gravedad, colisiones y simulaciones de fuerza. Es especialmente útil para mantener un comportamiento físico consistente, independiente de la velocidad de fotogramas del juego. Como nuestro vehículo se desplazará por medio de físicas, utilizaremos este método para todo lo relacionado con las físicas del vehículo. Así que vamos aquí, ponemos private FixUpdate. Ya que tenemos el método listo, vamos a desplazar el vehículo hacia adelante. Para ello utilizaremos el método addForce del componente RigidBody de la esfera para impulsarla hacia adelante en el eje Z. ¿Por qué en el eje Z? Si volvemos a Unity y seleccionamos el vehículo, veremos que el morro del mismo apunta hacia el eje azul, que corresponde al eje Z. Por esta razón, aplicaremos la fuerza en ese eje, para que el vehículo se desplace hacia adelante. Regresamos a nuestro editor de código y vamos a poner en FixUpdate rbesfera.addForce y entre paréntesis pondremos vector3 forward, para que la esfera se desplace hacia adelante. Vector3 forward equivale a un vector de 0 en el eje X, 0 en el eje Y y 1 en el eje Z, en el sistema de coordenadas tridimensionales de Unity. Esto representa la dirección hacia adelante en el espacio tridimensional, apuntando a lo largo del eje Z positivo. Así que ponemos vector3 forward. Ahora regresamos a Unity y vamos a añadir el script que acabamos de crear al objeto jugador. Para ello seleccionamos el script control vehículo y lo arrastramos sobre el objeto jugador. Con el objeto jugador seleccionado, podremos ver en el inspector que el script se ha añadido como un nuevo componente al objeto. Como parte de este componente, tendremos la variable RBEsfera que hicimos pública en el código. Para poder ejecutar el componente RigidBody de la esfera desde código, arrastraremos la esfera a esta variable. Así que seleccionamos la esfera y la arrastramos a la variable RBEsfera. Y ahora ejecutamos el código, podemos ver cómo la esfera se mueve hacia adelante muy lentamente, pero claro, esto no es lo que queríamos. Queríamos que el vehículo se desplazara utilizando la física de la esfera, no solo que se desplazara la esfera. Para solucionar esto, regresaremos a nuestro editor de código, paramos la ejecución del programa y volvemos a nuestro editor de código. Vamos a modificar el script control vehículo igualando la posición del vehículo a la posición de la esfera. Para ello nos dirigimos al método update y accederemos a la posición del objeto jugador mediante el componente transform. El componente transform es el encargado de controlar la ubicación y la orientación de un GameObject en el espacio 3D. Como el objeto jugador es el que contiene el script, podremos acceder directamente a dicho componente. Así que pondremos transform.position es igual a la posición de la esfera. Así que ponemos rbesfera.transform.position. Si volvemos a Unity y ejecutamos el programa, veremos que el coche sigue sin hacer lo que queremos. Da un salto raro y desaparece. Esto se debe a que los cambios de posición que le hagamos al objeto padre afectarán también a los objetos hijos. Pero claro, nosotros queremos que esta esfera forme parte del objeto padre jugador y no que esté suelta por la jerarquía. Porque imaginaros el follón de tener que saber cuál es la esfera que corresponde a cada coche en pantalla si están sueltas por la jerarquía. Así que vamos a solucionar este problema. Paramos la ejecución del programa. Regresamos a nuestro editor de código. Vamos a modificar el script desvinculando la esfera del objeto jugador. Para ello nos desplazamos al método start y seleccionamos la propiedad parent del componente transform de la esfera, que representa al objeto padre en la jerarquía, en este caso el objeto jugador, y la igualaremos a null para que la esfera no tenga ningún objeto padre. Así que vamos al start, ponemos rbesfera.transform.parent y pondremos que es igual a null para que no tenga ningún objeto padre la esfera. Si ahora volvemos a
a Unity y ejecutamos el programa, veremos que el coche sigue sin hacer lo que queremos. Ahora se desplaza junto a la esfera, pero lo hace sobre ella en vez de hacerlo dentro de ella. Vamos a solucionar este problema. Si marcamos el objeto jugador, podremos ver que su posición en el eje Y ha cambiado de 0 a 1.25. Esta posición es la misma en la que colocamos la esfera para que quedara posicionada sobre el suelo. Esto se debe a que cuando posicionamos el vehículo, igualamos su posición a la esfera en los tres ejes. Por lo tanto, debemos posicionar el vehículo en el eje Y, eliminando esos 1.25 de más que le añadimos a la esfera. Para ello, detenemos la ejecución del programa y regresamos a nuestro editor. Vamos a modificar la asignación de la posición de la esfera al objeto jugador, creando un nuevo vector 3, al que le asignaremos la posición de la esfera a los tres ejes y en el eje Y le restaremos 1.25. Así que eliminamos RB Transform Position y pondremos New Vector 3 para crear un nuevo vector con tres ejes, con el eje X, que es el primero, el eje Y, que es el segundo, y el eje Z, que es el tercero. Como eje X pondremos RB esfera.transform.position.x, como segundo eje para el eje Y pondremos RB esfera.transform.position.y y le restaremos el 1.25. Y como tercer eje, para el eje Z, pondremos RB esfera.transform.position.z. Podríamos poner el valor de 1.25 y modificar así la posición del vehículo, pero esto en el mundo de la programación es conocido como un número mágico, es decir, un número que nadie sabe de dónde ha salido y que aparece ahí para solucionar un problema. Pasado un tiempo, cuando volvamos a modificar el código, si otra persona es la encargada de hacerlo, no sabremos nada sobre ese valor. Para solucionar esto, vamos a crear una nueva variable privada de tipo float a la que llamaremos posición esfera y la inicializaremos en 1.25. Luego utilizaremos esa variable en lugar del valor directo. De esta manera, cualquier persona que lea el código podrá comprender que estamos calculando la diferencia entre la posición inicial de la esfera en el eje Y y su posición actual. Así que subimos aquí arriba y ponemos private float posición esfera es igual a 1.25 y ahora cambiamos el 1.25 por la variable posición esfera. Si volvemos a Unity y ejecutamos el programa, veremos que el coche y la esfera ahora se mueven juntos. Lo único que nos queda es dirigirnos al inspector y desmarcar la opción Mesh Renderer para que la esfera no se muestre en pantalla. Así que paramos la ejecución del programa, seleccionamos la esfera y desmarcamos Mesh Renderer. Si ahora ejecutamos el programa, podemos ver que nuestro coche se desplaza hacia adelante muy despacito, pero ya no se ve la esfera. Paramos la ejecución del programa. Si habéis llegado hasta aquí es porque os gusta el contenido que subo. No olvidéis dejarme un like y comentar para apoyar el vídeo, así como compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Si aún no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis. La suscripción es gratuita y significa mucho para mí, ya que es una gran motivación para continuar creando contenido. Con esto termina el vídeo de hoy. El vehículo ya puede desplazarse por la pantalla utilizando las físicas de la esfera. En el próximo vídeo haremos que el vehículo se desplace en función de las pulsaciones del usuario. Agradezco vuestra atención y espero contar con vuestra presencia en los próximos vídeos.